Tengo un tema con las comedias románticas. Siento que son una fórmula que se repite y se repite una y otra vez sin parar. Y sí, sé que cada serie de este género cambia detalles en la base de su argumento o en el desarrollo de su historia, pero en esencia siempre son lo mismo. Chico le gusta chica, chica le gusta chico, a veces es unilateral o es mutuo el sentimiento. Entonces me suelo enfadar mucho con las acciones de los personajes porque la mayor parte del tiempo no las entiendo y la excusa fácil que tienen las obras es... Y pese a que sí, estoy afirmando no ser muy fan del género, cada temporada de anime no puedo evitar caer en manos de una o varias series de este género, excepto de las que tienen harem ecchi como subgénero. Esas van a ser probablemente lo peor de toda la temporada. Con mi estimado amigo el Coden le tiramos toda la mierda posible al género de mierda que es el romcom. Y quiero creer que al igual que yo, terminamos cayendo en varias de estas obras. Entonces el video de hoy claramente es sobre un romcom, pero no cualquier romcom, es una obra que considero, y me voy a atrever a esta descarada afirmación, es una de las mejores del género de la comedia romántica. O por lo menos del siglo, o lo que sea. Usualmente trato de ser lo más neutral posible al hablar de lo que consumo, y esta frase probablemente la voy a repetir en cada uno de mis putos videos, pero esta obra me fascinó tanto. Claro, fue un cambio de sensaciones en el avance de la serie, pero me encantó tanto que la mayor incógnita que tenía al escribir el guión de este video era ¿de qué más hablo? Porque no quería hacer solo un video chupándole el pene al anime, porque realmente me encantó. Entonces le eché mucha cabeza qué más podía hacer, y pues vino el tema del romcom. Y pues tampoco es que me vaya a alargar mucho, pero pues está ahí. Y pues obviamente voy a dar las razones del por qué considero es uno de los mejores romcoms que se ha hecho hasta la fecha. Las comedias románticas tienen este tono juvenil que, si bien es supremamente repetitivo, tiene un extraño encanto, y en la mayoría de los casos logro rescatar algo que me llega a encantar. En el caso de, por ejemplo, Jorimilla, la trama de los personajes principales me aburrió tanto. Fue una cosa impresionante lo mucho que me aburrió la trama de lo que es Hori y Miyamura, que son los protagonistas de Jorimilla. Y por otro lado, los personajes secundarios fueron los que considero yo carrearon esa obra. Es más, cada vez que veía un capítulo deseaba y rogaba que por favor dejaran de mostrarme escenas de los dos protagonistas y me mostraran más de los personajes secundarios. Y en el caso de Boku no Kokoro hay muchas cosas de las cuales hablar, por lo que tenemos que empezar en orden. Siento que eso también lo voy a decir en mis videos con mucha frecuencia. Uno de los mayores problemas de esta obra es su inicio y su sinopsis. Nuestro protagonista, Ishikawa Kyotaro, desde el primer minuto nos deja en claro su personalidad, la forma en la que se comporta frente a sus compañeros de clase, y nos deja muy en claro que simplemente es un niño en una edad muy complicada. Y para entender mejor a Kyotaro debemos hablar de dos cosas. Primero, cuando usamos la palabra edgy o hablamos de una persona edgy, nos referimos a un estilo o comportamiento que tienen las personas. El término viene de la palabra edge, que es como filo o borde en inglés, y en resumidas cuentas una persona edgy es alguien audaz, provocador y sobre todas las cosas oscuro. Un buen ejemplo sería Tokyo Ghoul, que fue un anime que en su momento popularizó este estilo dentro de la comunidad otaku. En una segunda instancia tenemos al Shunibyu. Me voy a saltar los orígenes culturales del término Shunibyu porque ya sería demasiado texto, aunque sí que es necesario mencionar que pues este término coloquial japonés es bastante similar al término o al comportamiento edgy. El término Shunibyu, también conocido como síndrome del octavo grado, es una especie de comportamiento que nace en los jóvenes que están en la etapa pues de estar cursando octavo grado, y este comportamiento Shunibyu nace como una especie de delirio de grandeza. Es una especie de forma que tienen los jóvenes de buscar resaltar entre sus compañeros y llamar un poco como la atención, sobre todo en ese ambiente tan competitivo que es pues esa pequeña y corta edad. Pero digamos que la diferencia más grande entre un Shunibyu y un edgy es que los Shunibyu tienen una pequeña tendencia hacia la esquizofrenia. La fantasía y la ciencia ficción toman las personalidades de estos jóvenes.
creyendo ser portadores de poderes oscuros o de conocimientos prohibidos. Incluso los Furyo, los que se comportan como delincuentes, así como los jóvenes que exponen en Tokyo Revengers, entran y son como categorizados también como Shunibyus. Teniendo en cuenta estos dos términos, hablemos un poco del inicio del anime. Nuestro protagonista Kyotaro tiene este comportamiento edgy en su clase y se la pasa leyendo libros sobre asesinos y sus modus operandi. Dentro de la pequeña cabeza de este niño está la imagen o idea de que éste puede o tiene el conocimiento y las habilidades para asesinar a todos sus compañeros de clase. E Ishikawa decide comenzar por su compañera llamada Ana. El problema de esto es que Kyotaro se comporta como un edgy, pero realmente es un Shunibyu. Esta idea de asesinar a sus compañeros de clase es solamente eso, una idea. Es un delirio de grandeza que nunca va a llegar a materializarse en acciones reales. Y ese es el problema al inicio de la serie. Kyotaro es tan, pero tan edgy que es supremamente molesto, casi que insoportable. Lo vemos teniendo estas ideas de asesino serial, pensando como si fuera realmente un psicópata, y al momento de interactuar con alguien se comporta de una forma supremamente tímida. Pero lentamente y con el pasar de sus capítulos, y gracias a que, cometió el error de escoger a llamada Ana como su primera víctima, la serie comienza a cambiar. La obra se aleja de su sinopsis y de todas estas ideas edgy, lentamente, pero todo desde un punto en específico del cual hablaremos más tarde. Ahora mismo quiero hablar de otro aspecto que se podría decir que es negativo, que es algo corto, pero considero importante el mencionar. Probablemente voy a extender mucho más adelante, pero pues de momento solo voy a mencionarlo. Llamada Ana es una joven alta de cabello largo y bastante desarrollada. Sí, que gracias a estos atributos físicos logró convertirse en una modelo juvenil. Y claro, entiendo que el tema del fanservice en el anime es de lo más normal, por desgracia. Y aunque la serie no hace tanto uso del fanservice, tenemos un problema más de moral. Sé que es un dibujo, pero eso no le quita que llamada Ana es una niña de 14 años. Digamos que es fácil evitar verlo de una forma sexual. Quiero decir, si no eres un depravado, el que te ponga un par de tetas en toda la pantalla te debe importar poco y nada. Pero sí es cierto, y ya es hablando en general en el mundillo del anime, que los autores tienen esta parafilia y esta imaginaria necesidad de hipersexualizar menores de edad. La gran mayoría de animes tienen que usar jóvenes como protagonistas porque, ese es su público objetivo. Pero esta hipersexualización ya es puro marketing. Saben que sí, son jóvenes su público objetivo, pero también lo son una partida de degenerados que les excita los dibujitos animados con poca ropa. Me gustaría alargarme más con todo este tema de la hipersexualización, pero pues considero es un tema para un video aparte, un video único. Y pese a que sí es bastante molesto, hay que dejar en claro que Boku no Kokoro no abusa ni tiene tanto de este contenido tan trillado. Sí, lo más escandaloso es que llamada Ana tiene 14 años. No sé si una culicagada de esa edad puede llegar a parecer una modelo de 20 años, o es así como la ilustró la degenerada de su autora, pero por desgracia ya es algo completamente normal en el mundo del anime. Y retomando un poco con Boku no Kokoro, considero yo que la serie apunta a un público inmaduro que se emociona con ver un medio píxel de teta. Ya es un tema de moral, tal vez, pero sobre todas las cosas es como ya los detalles que cada espectador decide observar, a los que decide prestarle atención y con los que se decide quedar al final de la obra. Además, y como ya dije antes, y creo que he estado repitiendo bastante en la grabación de este video, la obra no insiste y no se queda solo con eso. Y ya es necesario que hablemos pues de ese punto de inflexión donde considero la obra genera un equilibrio en todo su contenido y de lo que la lleva a ser uno de los mejores romcoms jamás hechos. Es esta escena, este punto en específico donde el anime comienza a cambiar por completo. El momento en que Kyotaro se percate de sus sentimientos por su compañera llamada Ana. La obra no se aleja del todo de todos estos aspectos negativos de los que acabamos de hablar, pero empieza a generar un equilibrio en lo que expone la obra. Norio Sakuraya es conocida por nuevamente esta obra Mitsudomoe, que su contenido es básicamente chistes obscenos. Y por supuesto Boku no Kokoro también tiene esta clase de chistes, pero mantienen un equilibrio con el resto del contenido. Fue por todas estas connotaciones negativas que en su momento estuve a punto de dejar de ver el anime,
pero lentamente vi cómo interactuaban estos dos personajes, el esquizo del prota con sus inseguridades dominando su actuar ante los demás, y la torpe que con su personalidad despreocupada e imprudente causa cierta tensión emocional entre ambos y se ven forzados a interactuar entre ellos, generando un vínculo afectivo muy precioso. Sí, Kyotaro tiene la osadía de manosearse en la escuela en repetidas ocasiones después de tener interacciones con su compañera Yamada. Pero vamos, la obra no deja que eso se convierta en un simple chiste obsceno pasajero y ya, sino que la convierte en un detalle o un impulso que lleva a Kyotaro a pensar si realmente está enamorado de Yamada o es simple deseo sexual. Y teniendo en cuenta que son niños de 14 años, esta clase de confusiones son coherentes y la obra es equilibrada en el sentido que no se satura con ninguno de los medios que presenta, no insiste con las bromas obscenas, no es hostigante con el fanservice y las interacciones incómodas que se presentan como un conflicto con el resto de compañeros de clase tampoco se alargan. Ocurren este tipo de nuevamente conflictos en varias ocasiones, incluso hay una pequeña pelea entre los dos personajes principales que tiene una resolución bastante tierna, exageradamente tierna, la verdad. Y sí ocurren diferentes conflictos donde se involucran varios personajes de la clase de los dos personajes principales, porque vamos, es necesario que haya conflicto en una historia porque los conflictos son el motor que mantiene en movimiento una obra. Por muy insignificante que sea el conflicto, es necesario que haya, o si no, no hay una historia. Personalmente prefiero cuando un conflicto se alarga más de 2 capítulos porque nuevamente le da mucha riqueza a la obra, pero en el caso de este anime considero que no lo necesita, no es necesario. Todos los conflictos se solucionan en el mismo capítulo y la obra evita seguir esa línea narrativa, se mantiene centrada en el amor de los dos jóvenes. La relación de ambos avanza de una forma lenta pero segura e intenta al final de su primera temporada darnos una explicación de la personalidad edgy y chunibyu de Kyotaro. Indagamos en su pasado y logramos entender un poco al incomprendido e inseguro protagonista. Kyotaro es un joven lastimado, que finge ser oscuro para protegerse a sí mismo, y el que Yamada sea una persona tan relajada y poco atenta lleva a que ésta no vea con malos ojos al protagonista, permitiéndole tener la oportunidad de conocer al verdadero Kyotaro. La obra logra este equilibrio con todo su contenido, creando momentos supremamente graciosos e inesperados, pero a la vez nos muestra el desarrollo de un romance que puede que no sea un romance puro como los clásicos animes de los 80, pero sí que es al final un romance juvenil y muy precioso. Boku no Kokoro no Yawaijatsu es uno de los mejores romcoms que he llegado a consumir. Y aunque el título de este video es un gigantesco clickbait, no olviden darle like y suscribirse. Puede que dependiendo de su desarrollo sí que logre coronarse fácilmente como uno de los mejores romcoms jamás hechos en toda la historia del anime. Nuevamente depende mucho de su desarrollo. Y aunque puede que sí, no sea algo bueno subirle el ego a la depravada de Noriko Sakurai, considero que vale la pena por lo menos elevar la obra, aunque la tengamos que separar de su autora. Como dije antes, no olviden darle like si les gustó el video, suscribirse para estar pendiente más de este contenido, activar la campanita porque no se sabe cuándo YouTube decida eliminar todos mis videos porque sí. Y nos vemos en una próxima con suerte. Y claro, si dejo de procrastinar, nos estaríamos viendo el otro viernes. Si dejo de procrastinar. Y nada, eso sería todo. Un beso, un abrazo y una nalgada a quien lo desee. Chao, chao.